Hola, buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy estamos en una nueva clase donde os voy a explicar los monomios. Así que sin más dilación, empecemos. Antes de empezar a decir qué son los monomios, os tengo que explicar algunas cositas, como qué son las expresiones algebraicas, porque los monomios son álgebra. Las expresiones algebraicas son un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de matemáticas. Los signos de matemáticas son el más, ahí está, el menos, la multiplicación, la división, todo eso. Hay muchísimos más, pero Bueno, me da pereza ponerlos todos. Hay mucha matemática en esta vida, por desgracia. bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, como son un conjunto de números y letras. Aquí hay un número y aquí hay una letra. Probablemente esto lo estuviera sumando así. Pero ahora, en la álgebra no. Bueno, sí, puede ser así, pero no. Es números y letras. Y puede haber uno que solo sea número. Esto se dice 2y y esto 2x. Y aquí 3y y aquí 3. Bueno, se dice y. Pero para mí es una y, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro, así que sigamos, si os ha quedado claro. El valor numérico. Son un número que resulta sustituir a la letra en la operación. Probablemente no habéis entendido ni potra de lo que ha dicho hoy. Así que os voy a explicar. Imaginaos que esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio, ¿vale? Pues aquí os dice el valor de x. X igual a 2. Entonces esta x vale 2. Os lo voy a hacer aquí, mira. Entonces sería un por, que el por está representado con un punto en álgebra. 2 por 2 más 3. Este de aquí, porque si x es igual a 2, aquí está el 2. Muy bien, y aquí ya podemos resolverlo. 2 por 2, 4. 4 más 3. Esperadme. Me acabo de tener un trauma porque no sé sumar. A ver, 4, 5, 6, 7. ¡7! Es 7, chavales. Lo siento por mi parón mental. Muy bien. Ahora, x es igual a 3. Entonces tenemos aquí 4 más 6 por 3. Que esto es igual a 6, 12, 18, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí está. Es igual a 22. Esto es muy fácil cuando ya te lo explico y no te tienes que aprender la teoría. Pero, por desgracia, en mi clase hay que aprenderse la teoría, así que aquí está, ¿vale? Pero es muchísimo más fácil al verlo. Bueno, sigamos. Ahora sí, empezamos con los monomios. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número y una o varias letras. Aquí lo tenemos. Esto es un monomio y esto también es un monomio. No hace falta que sea una suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Puede ser solo uno. Pero esto también es un monomio. Porque tiene esto. Muy bien. Los voy a explicar después las partes del monomio, pero un número, una o varias letras. Aquí está el número y una o varias letras. Una o varias letras. Ahí está. Muy bien, sigamos. Partes de un monomio. Aquí están las partes. Tenemos 3. 1, 2 y 3. Los puntitos. Coeficiente. El número con su signo. Por ejemplo, más 1. El signo es el más, ¿vale? Por si a alguien se lo preguntó. Porque también existe el menos 1. Así que a veces hay que poner más. Aquí el signo sería menos. Y el número es el 1. Tan fácil como eso. La parte literal son las letras. Por ejemplo, A. Os pongo aquí 1B. La B es la parte literal y el 1 es el coeficiente, como os lo he explicado.
Bueno, he hecho otro 1, otra forma de 1, XD. El coeficiente es el 1 y la B es la parte literal. Y ahora os voy a explicar el grado. Bueno, ahora que lo pienso, esto está mal, porque el 1 no se pone. Se pondría solo B. Cuando es 1 no se pone. Pero sí, cuando es 2 sí. Y cuando es de 2 para arriba se pone. Pero el 1 no se pone. El 1 se pone B. Lo explicaré después mejor. Grado. La suma de los exponentes de la parte literal. Por ejemplo, x2. Este 2 es el grado. Y en la suma... Ay, perdón. Ahí. En la suma tenemos... Si no tiene nada, si es x, por ejemplo, es un 1. Los unos no se ponen. No me digáis por qué los matemáticos no aceptan al 1. X más x2. El grado es igual a... Bueno, más no, porque ya os explicaré la suma. Por. El grado aquí es 3. El grado. Porque aquí es como si hubiera un 1, pero el 1 no se pone, ¿vale, chicos? Muy bien. Seguimos. Ahora os voy a explicar los tipos de monomios, porque hay dos que yo conozca. Monomios semejantes y monomios opuestos. Los semejantes son si tienen la misma parte literal. Como os he explicado antes, voy a volver para atrás. La parte literal son las letras. Aquí tenemos las 2x. Esta ahí es para explicaros 2x y 5x. No tiene nada que ver con el álgebra esta x, ¿vale? Pero es para explicaros que 2x y 5x son semejantes porque tienen la misma parte literal. Pero si tuviera esto, ya no se puede. O si tuviera una y. Y los monomios opuestos son si tienen el signo opuesto. Por ejemplo, 4x y menos 4x. Aquí tienen el signo opuesto. Este es un más y este es un menos. Muy bien, es bastante fácil. Ahora vamos a venir a la suma y la resta. Por favor, chicos, que no os explote la cabeza. Os deseo mucha suerte. La suma y la resta de monomios semejantes. Ojo, sumamos y restamos los monomios semejantes porque si no esto siempre nos daría 0 y sería tan fácil como poner 0. Bueno, el 0 no se pone, chicos. El 0 lo quitas del universo. Es muy difícil, haré un vídeo de todo. Poco a poco iré haciendo vídeos de los polinomios y todo esto. Pero aquí estamos en los monomios, así que de momento no vamos adelantando. Para sumar monomios semejantes se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal. Los coeficientes, recordad que son los números. Y las letras son la parte literal. O sea, sumamos los coeficientes, que son los números. 8 más 3, 11. Y dejamos estos dos como están. ¿Veis? Igualito. Bueno, salvo que le sumas los números. Y para restar es lo mismo, solo que al revés. En vez de sumarlos, los restas. Y aquí está x. Porque recordad que el 1 no se pone. Esto en realidad sería 1x. Pero el 1 no se pone, mi gente. No se pone. Es x. Y tampoco se pone 1. Digo x al 1. Porque no existe. Lo sentimos, tampoco existes. Los unos no existen para los matemáticos, gente. Eso ha quedado demostrado en este vídeo de hoy. Y ya acabamos, aquí es súper fácil los monomios. Aquí tenemos a Winnie the Pooh bailando, porque ya llegó el final. Espero que os haya parecido bastante fácil. A ver, tampoco tiene mucho misterio, pero puede ser difícil al principio. Si no lo has entendido, puedes volver atrás o esperar a que suba un vídeo explicando mejor. Porque al final voy a hacer un vídeo recopilando estos vídeos, ¿sabes? Porque hay más álgebra por descubrir. Muchas gracias, gente. Si os ha gustado, dadle un like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Yo me despido. Soy Manuel Fidalgo. Adiós.